Hello, hello. ¿Cómo están todos? How is everyone? ¿Cómo Hello, estás? Hola. excited. I know that lady. Yes. Hello. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, aquí, gracias a Dios, Amén. en la Oye, quiero lucha. volver a Miami. ¿Cómo es? Quiero volver a Miami. Ya tú sabes. Vente Ahí para está, acá, ahí está tu connection. Voy para allá. aquí te estamos esperando. Vamos a darle unos segunditos más a las otras chicas, ¿cierto? Para que vayan entrando. Hola, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y tú cómo estás? Súper bien, un placer. No sé si nos habían presentado anteriormente. No tenía el gusto, no. Mi nombre es Bianca, pero yo voy a presentarme en un momentico. Estoy esperando que Ok. las demás invitadas entren, pero gracias por unirse. Gracias por aceptar que yo también pudiera invitar a mis estudiantes. Por Realmente supuesto. nos enriquece mucho para el programa de la clase, sobre todo porque todos estamos aprendiendo este tema y el alcance que tiene, ¿verdad? Así es, Entonces, así que agradezco la oportunidad. siempre, siempre la orden. Gracias por estar. Sorry. Bianca, ¿me escuchas? Hi, Karen, how are you? Are you going to be doing it in English or in Spanish? What do you think? Puedo hablar español perfectamente. Yo soy panameña, colombiana. Wow. Algunos me dicen que parezco dominicana cuando estoy en el Caribe. Cuando estoy en el Medio Oriente me dice que sí soy brasileña. Así que tú dime, ¿en qué idioma quieres que les hable? Bueno, la verdad que hay materias aquí que son en español y hay materias que son en inglés. Ujú, Si puedes hacerlo en español, está súper bien también. Y Hernán ujú. por igual. Sin embargo, yo sé que Michelle estará haciéndolo en inglés. Ok, perfecto. Yo trato de usar mi lengua madre en los momentos que pueda. Ok, chulísimo. ¿Me ves bien allí? No traje mi iPad y lo estoy haciendo en mi teléfono. No se preocupe. Lo que sí, sí, te vemos bien y te escuchamos bien. Lo que sí, vamos a darle como 2 minutitos Ok. a que vayan entrando también mis queridísimos estudiantes que no están siendo puntuales, no sé por qué. Es algo de los latinos, ¿verdad? Exactamente. Pero ya estamos casi todos aquí. Perfecto. Mm,
Bueno, hola a todos. Podemos formalmente iniciar. Mis chicos van entrando y tenemos a todos los panelistas aquí adentro. Bueno, casi todos. Creo que me falta Maureen, pero ella está ingresando también. Primero que todo, quiero agradecerles por venir el día de hoy y por aquellos que unieron fuerzas junto a mí y a los demás integrantes para hacer el panel posible. Este panel titulado Diversity and Inclusion, Sharing Good Practices and Innovations nace de la clase de diversidad e inclusión en el ambiente laboral de la Universidad Iberoamericana. Mi nombre es Bianca Lajara, yo soy docente de la Universidad Iberoamericana de clases de e-marketing, consumer behavior y también diversity in the workplace. Antes que todo, quiero presentar brevemente a nuestros panelistas, que también harán como una breve introducción. Ellos, República Dominicana, damas y caballeros, estamos en vivo. Quiero presentar a Hernán Mayor, fundador de Apprentice Worldwide, gran amigo mío que me ha ayudado en muchísimas otras actividades virtuales. Karen Newball, compañera de Hernán Mayor también, y integrante también de Apprentice Worldwide. Claro, estas personas tienen un CV larguísimo. Si me pongo a redactar la experiencia de ellos, puedo durar un día entero aquí con cada uno. Maureen Tejeda, que trabaja junto a Best Buddies RD, que nos estará contando un chin más del trabajo de Best Buddies, y Michelle Bryan, que también forma parte de Apprentice Worldwide. Entonces, estas personas fueron contactadas y las pusimos en este panel como invitados debido a su experiencia manejando la diversidad y la inclusión en su ambiente laboral. Bueno, con eso dicho, quiero poner el spotlight en mi compañero Hernán Mayor. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Veo que sí. Bueno, gracias Bianca por invitarme e invitar a mis amigas a este evento. Yo voy a hacer parte en inglés y parte en español para poder... Hay gente aquí que yo sé que participan, que no hablan español, así que voy a hablar bilingüe. Bueno, a ver, ¿qué les puedo contar? Este es un tema que me toca la fibra de mi experiencia en Estados Unidos, particularmente siendo latino. Yo me mudé acá, yo soy puertorriqueño, mi papá es dominicano, yo soy puertorriqueño y cuando empecé en Estados Unidos, les comparto que mi primera experiencia al entrar a la universidad fue ir a un salón de actividades en el centro estudiantil donde yo entré por la puerta y lo primero que hice fue sentarme en un grupo donde estaba lleno de africano-americanos, como le llaman aquí, ¿no? Y entonces me sentí muy a gusto, me senté en el sofá y alguien me hizo la pregunta, ¿y por qué estás sentado ahí? Y yo le dije, bueno, porque este es mi primer día en la universidad y me siento muy cómodo en este lugar. Y me dice, no, porque esa sección normalmente, tú sabes, está reservada. Y eso me llamó mucho la atención porque no sé si ustedes saben que en Puerto Rico hay una gran diversidad de personas y yo me siento muy a gusto en el tema. Obviamente, lo que me estaban tratando de decir era que aquí el tema de diversidad, el tema de racismo, es un tema que toca la fibra de las personas que viven en este país y es un tema que nos obliga a reconocer que existe ese bias, ¿no? Entonces, siendo mi primera experiencia en la universidad, me di cuenta que hay que cambiar la manera de pensar de las personas. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, se logra siendo intencional, ¿no? Y siendo intencional significa buscando la manera
de crear espacios para tener diálogos donde la gente se dé cuenta que hay el nivel de educación, el nivel de trato, el nivel de compartir experiencias en común, donde no importa qué tipo de persona eres, qué color tienes, qué sexo manejas, que tú eres una persona igual de capaz que cualquier otra de vivir y compartir y ser parte de esta sociedad de la misma forma que cualquier otra. Entonces, ese fue mi reto desde el principio, buscar la forma de, en los espacios donde yo tengo, los foros donde yo he podido compartir desde el principio, buscar la manera de tener esos diálogos con gente que no está acostumbrada a compartir con gente, en mi caso, latino, ¿no? Yo siempre he trabajado, yo he sido un líder en la banca americana, trabajando en Wells Fargo y Bank of America más de 25 años. Y al principio me pasó lo mismo, ¿no? Me querían poner en los trabajos relacionados con América Latina. Y yo siempre tengo esa misma discusión con la gente en recursos humanos, donde le digo, ¿sabes qué, señores? Porque yo también, cuando manejaba el sureste de Estados Unidos, que me tocó manejar la división del sureste, donde estaba yo trabajando en Alabama, Atlanta, en Charlotte, en zonas donde la gente no está acostumbrada a tener latinos exitosos que puedan emprender, ¿no? Y lograr hacer lo mismo que ellos hacen, donde les pude demostrar, ¿no? Que no importa que sea latino, que lo que importa es el conocimiento y el deseo de ayudarlos. Y eso fue lo que me permitió ser exitoso en lugares donde se les hacía difícil entender cómo era que un latino podría proveer esta necesidad en el caso mío, de proveer servicios de comercio exterior para exportadores en la región. Entonces, bueno, no quiero acaparar toda la conversación porque tenemos, mis compañeras van a compartir otras ideas, pero estoy aquí a sus órdenes para lo que sea. Gracias, Hernán. Perdóname. Dígame. One thing that I'm going to say is regarding Apprentice Worldwide. So Apprentice Worldwide is a project that I started in 2014 with the desire to help people that have great desire and potential, but that probably have a lack of support or mentors around them to allow for them to grow. And we started in Miami, and now we are in 40 locations around the world. And the people that are here with me, right, Bianca and the team, are all that we do is provide the necessary support for people that are talented to get to the next level and know that they are, cared for and supported without being judged. And this is why we created this organization, which I'm, proud of the team and the work that they're doing by mentoring the next generation, regardless of the sex and regardless of the color of their skin, right? They can be themselves and learn to be a top executive and entrepreneur without having that hesitation, no? And so I wanted to share that because I know there were people here that don't speak Spanish. Thank you, Hernán. And eso es una de las cosas. Well, I'm going to speak in English and Spanish. That's one of the things that we consider innovative in terms of inclusion, because Apprentice Worldwide is oriented toward career success, right? But I found a very helpful community from all over the world of professionals that are focused in helping, people like younger professionals, global mentors helping
younger professionals in their career path. And that type of support is a way in which diversity is supported and inclusion is promoted. So I've actually met many fabulous people through Apprentice Worldwide. I even had the chance to meet them in Miami one time I was there, and it's incredible just the way, you know, that they were older bankers, but still we connected and we spoke about, you know, my hobby is writing books. I may not be a professional writer, but one of them actually wanted to write a book, and we did that, you know, networking, and it was pretty good. Pero in Apprentice Worldwide, what it has always been is a very diverse environment, and that is something that is good to form a part of. So that's why I put the Apprentice Worldwide directory in the chat, and you can feel free to share other social media channels for Apprentice Worldwide as well. Bueno, thank you, Hernan. The questions and answers, we will be leaving them towards the end. So if you have any questions for Hernan, please write them down, and we, you know, we'll do it step by step when everyone is done doing their intervention. Next up, we have Karen Newball. Karen, I didn't know that you had such a diverse background, but you're up in the spotlight. We would love to hear from you. Gracias, Bianca. Y como te dije, prefiero hablar en español y usar mi lengua las veces que pueda. Yo, igualmente que Hernán, una pasión muy grande por Pay Forward o ayudar a los latinos en específico, pero a todos los young professionals. So mi carrera inicia, y les cuento porque yo estoy en Corporate America, que es perhaps, si lo pones desde un punto de vista, era mi sueño desde chica. Yo siempre soñé con estar en la bolsa de Nueva York, diciendo papel aquí, compro, vendo, y era un sueño que tuve de los 8 años, y con ese sueño me fui hasta que llegué a los Estados Unidos cuando ya era una persona adulta madura, ya estaba en mis 28 years, y empiezo a hacer un máster, y me recuerdo muy bien que decía, oh, pero tú eres de Brasil o eres mexicana, los únicos 2 países que se conocía en Latinoamérica. Y le decía, no, yo soy de Panamá. ¿Pero qué es Panamá? ¿De Centroamérica? Sí, Centroamérica. Entonces, y entre más, viniendo de nuestros países, nosotros somos muy diversos. Tenemos asiáticos, tenemos, como le llamamos acá, los African American descendant. Mi papá, por ejemplo, mi papá es colombiano, mi mamá es panameña, mi abuelo es de descendencia afroamericana, mi papá es mezclado de indio. Nosotros somos bien diversos en nuestros países, pero cuando vienes a Estados Unidos, entonces te encuentras con esta segregación que tú dices, yo como panameña, colombiana, digo, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto. Empiezo mi carrera en el 1998 en la banca industrial, donde tuve el placer de conocer a Hernán, y le agradezco mucho por invitarme a este tipo de foros, porque con esto también ayudo a otros a conocer que si uno sueña grande, no hay límites, ¿verdad? Entonces, cuando me mudo a Estados Unidos, decido buscar trabajo, estaba en la escuela. Mi primer trabajo aquí en los Estados Unidos fue cubriendo el Medio Oriente. Soy una panameña colombiana cubriendo el Medio Oriente, y me decían, pero ¿cómo vas a hacer? Y yo voy, porque yo tengo conocimientos. Y como mujer, hay muchas cosas que como mujer en la banca corporativa todavía hay que, como dice, demystify it, porque todavía es un mercado dominado por hombres. Y yo siempre he sido muy bold, y Hernán lo conoce, yo soy muy vocal. A lo mejor es porque soy hija del medio, nunca tuve si era la más pequeña o la más grande, pero el ser very vocal me ha llevado hasta donde he llegado. Cuando empiezo a cubrir el Medio Oriente, ciertamente muchos me dicen, cuando entro, y inclusive latinos en mi trabajo me dicen, pero tú conseguiste ese trabajo
por la forma en que te ves, por la forma, y no, es lo que nosotros traemos a la mesa, y es lo que siempre digo. Y en esta carrera he subido tanto en Estados Unidos, porque he sido auténtica, he sido honesta, he sido yo. Y es la parte que me llevó a fundar en la corporación que yo tengo, que tiene 237 años de existencia, y yo fui la primera latina en cubrir el Medio Oriente y la primera latina en este grupo, que todo el mundo preguntaba, pero ¿de dónde es ella? Y eso me ha dado la oportunidad de crecer y me ha dado la oportunidad de tomar en mis manos y decir, yo quiero que otros tengan la misma oportunidad. Y con eso es fundado dentro de esta organización donde la mayoría eran Caucasian American, as we said. Y yo le dije a al jefe de mi jefe, ¿por qué todos se ven como tú? Porque no hay más como yo. Y me tomé la tarea, no solamente como dice Hernán, de tener el propósito y ser intencional, de que dije, yo voy a llegar a una posición donde yo pueda decidir quiénes son los que no se van a sentar en la mesa. Y yo quiero que haya desde a latinos, asiáticos, africanos, caucasian, que sea diverso. Porque entre más diversidad tú tienes, mejores ideas y mejores outcomes vas a lograr. Entonces, con esa bandera que he llevado los últimos 10 años esta organización, hemos contratado a más de 50 latinos en diferentes posiciones y sigo en esta tarea en lo que es en making sure o enfatizando de que tenemos que ser más. Pero ¿cómo vamos a hacer más? También es porque necesitamos sacarnos nuestro, como decimos, out of that comfort zone. Yo los típicos trabajos de ser secretaria o que no tiene nada de malo, pero para nosotros hacer un cambio y nosotros llevar a nuestra comunidad latina, como le llamamos, people of color, a diferentes estados, tenemos que tener un seat at the table. Y si lo tenemos, el seat at the table lo logramos si llegamos a esas posiciones de decisión, donde tenemos poder de decisión. Recuerdo mucho que me dice un compañero, no hay mejor momento para ser latino que ahora. ¿Y por qué? Porque las compañías en Estados Unidos y creo que en todo el mundo están más conscientes, están más abiertos a lo que es tener diversidad e inclusión en sus compañías. Entonces, este es el momento para nosotros de capitalizar esas oportunidades y make it work. And how we can make it work? Education. Guys, I cannot tell how important is that we finalize our education, get to the highest possible level, porque al final del día eso es lo que nos va a dar la oportunidad de crecer. Seguir siendo auténticos. El hecho de venir a Estados Unidos o a ninguna empresa no quiere decir que vas a perder tu autenticidad, quiere decir que vas a tratar de incorporarte, aceptar y dar. Entonces eso es lo que es la parte de diversidad e inclusividad. No solamente lo que nosotros vemos, pero estar abiertos a lo que los otros ven y a lo que los otros dicen. Eso es lo que nos llega también a ser mejores líderes, de escuchar y tomar decisiones. Y por último, está también el tema de que debemos ser vocal. ¿Y qué significa ser vocal? Nosotros necesitamos salir de ese tipo de que de ese tipo de mentalidad de que si trabaja, te van a ver. No. Nowadays, this is a very competitive market and we need to make sure that we are competitive enough and that we ask for what we want. Yo creo que una de las cosas que siempre nos ha llevado un poco a un lado es que no somos más bold, que tenemos que pedir, tenemos que ser intencional en lo que estamos haciendo. Y también una cosa que para mí es muy importante es pay forward. Así como yo les mencioné, hoy día las organizaciones tienen los que se llaman Employee Business Resource Group. Yo creo que cada organización ha establecido eso. ¿Y para qué? Para que los empleados se sientan con afinidad de poder interactuar en diferentes grupos. Y esos grupos también te dan la oportunidad de liderazgo, visibilidad, apoyar y ser diferente. Como les mencionaba, y creo que ya me estoy pasando de mi tiempo,
aquí en esta organización yo fundé lo que le llamamos los latinos líderes del mañana. ¿Y qué quiere decir eso? Que cada latino que se identifique latino en esta organización, nosotros lo traemos a bordo, le damos entrenamiento, lo ayudamos a conocer la organización para que el día de mañana estén preparados a tomar esa posición gerencial que se va a ofrecer y que típicamente ha estado ofertado para un cierto grupo de personas. And I think that if we today think about diversity and inclusion, and Bianca is doing a phenomenal job, because this is where it starts. It has to start in school, it has to start in college, because when we get to corporate or in any country, that we know how to capitalize on these topics, and they're very important these days. And again, I cannot emphasize to you guys how important, and this is the best time to be a Latino and feel proud of your background, feel proud of your heritage, because companies and countries are taking that into account and making sure that we have a voice at the table. So con eso me despido y espero no haber pasado de mi tiempo, pero un placer estar aquí y un placer haber compartido con ustedes un poco de mis anécdotas en Corporate America. Y eso que no les toqué el ser mujer, porque ese es otro tema, pero lo voy a dejar allí porque sé que tenemos otros great speakers that will love to share the experiences as well. So, Bianca, thank you so much, and pass it back to you. Gracias, Karen. Mira, incluso tengo algunas follow-up questions de algunas cosas que mencionaste, pero te agradezco mucho tu participación y tu historia, también como tu experiencia. Se escucha de que has tomado la iniciativa, que es súper importante dentro de tu lugar de empleo, ¿cierto? De que has tomado la iniciativa de que la diversidad se dé. Y eso es un ejemplo a seguir, definitivamente. Muchísimas gracias. Pero claro, luego te tengo una preguntita más adelante. Ahora tenemos a la señorita Maureen Tejeda, que he tenido la oportunidad de tenerla a ella en clase y conocer un poco más de Best Buddies RD, pero te dejo el spotlight para que nos compartas un poquito más de tu experiencia y sabiduría. Claro, bueno, muchísimas gracias. Yo me siento súper orgullosa de poder escuchar tantos profesionales latinos que están, ¿verdad?, poniéndonos en primer lugar allá en los Estados Unidos. Eso es súper valioso. Y yo que he estado en Estados Unidos, sé lo orgulloso que se siente cuando uno ve no solamente dominicanos, sino también latinos que van marcando su propio espacio. Entonces, yo voy a hablarles... no sé si, Bianca, me puedes permitir compartir pantalla brevemente. Yo, para hablarles un poquito, listo, gracias. Para hablarles un poquito, yo quise, vamos a decir así, entiendo que nos invitaron para hablar de diversidad e inclusión desde otro enfoque, un enfoque más de personas con discapacidad, el tema de la inclusión, que realmente es un tema que, al menos aquí en República Dominicana, se está abordando bastante y ya ustedes van a ver por qué. Primero quiero presentarme un poco. Yo relativamente soy muy joven, soy abogada, estoy como directora ejecutiva de la Fundación Best Buddies República Dominicana y trabajo lo que es en esta fundación la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Cuando hablamos de discapacidad intelectual y del desarrollo, nos estamos refiriendo a personas que tienen síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral o alguna otra condición o trastorno que afecte lo que es el desarrollo cognitivo de una persona. Si les comento, para que podamos conversar un poco de este tema, en inclusión yo desconocía al 100%. Cuando yo entré a la fundación yo no sabía lo que era inclusión, no sabía lo que era discapacidad. Y esto se los comento porque nunca es tarde para poder conocer de estos temas y es súper importante que todos nos podamos unir a estos temas precisamente porque nosotros tenemos un poder tan importante en nuestras manos que no nos imaginamos y que cositas tan pequeñas que podemos hacer como acciones pueden ayudar a que un conglomerado de personas puedan dejar de ser excluidos socialmente. Y yo voy a hablar desde un enfoque de la fundación, de lo que nosotros trabajamos y de la experiencia que hemos tenido con empresas, de cómo se maneja este tema de inclusión. Y bueno, Best Buddies, como les mencionaba, trabajamos inclusión social y laboral de personas
con discapacidad intelectual y del desarrollo y tenemos un origen en los Estados Unidos. Nacimos en 1989, o sea que tenemos 32 años trabajando por esto y llegamos a República Dominicana en el año 2012. Nuestro impacto no solamente va enfocado a personas con discapacidad, también personas sin discapacidad, empresas que se unen a abrazar la inclusión, pero también todo el conglomerado social que está interesado en conocer más sobre estos temas. Algo que es súper importante destacar y es cómo un impacto pequeño puede convertirse en algo tan impresionante. Aquí lo pudimos ver con Hernán y también con Karen. Ellos estuvieron comentando de cómo han ido iniciando poco a poco y cómo su carrera ha dado un giro. Y bueno, pues Best Buddies en la República Dominicana ha dado un giro también súper importante. Y es que no solamente es el impacto de las personas que hemos logrado, sino incluso cómo hemos utilizado herramientas y adaptándonos a lo que son los tiempos con la tecnología, de llevar esa concienciación por los medios de comunicación, a través de charlas, de talleres que puedan llevar ese mensaje de la inclusión. Además, hemos afiliado a más de 450 voluntarios cada año que se unen a poder apoyar todo lo que nosotros hacemos. En cuanto a empresas, 100 empresas se han unido a apoyarnos de una forma u otra. Y así sucesivamente hemos logrado incluir a jóvenes de manera social y de manera laboral. Para comentarles algo brevemente sobre Best Buddies, hemos logrado incorporar a más de 1,612 colaboradores con discapacidad. Esto suena un número pequeño, pero ustedes no saben lo difícil que es, y ese es uno de los desafíos que cuando Bianca mencionaba la palabra desafíos, yo decía, wow, ¿qué desafíos yo les puedo compartir? Yo creo que este es uno de ellos. Ustedes saben lo difícil que es incluir laboralmente a un joven con discapacidad en sentido general, sobre todo en el contexto de Latinoamérica y más si tiene discapacidad intelectual, porque tenemos muchos mitos y creencias de que estos jóvenes, en cuanto al tema de la capacidad, no son realmente capaces y tienen las habilidades de poder ejercer un trabajo. Por eso siempre trabajamos directamente con romper ese chip a todo el mundo. Y Best Buddies realmente se ha destacado teniendo presencia en más de 57 países, está presente en todos los estados de Estados Unidos. Algunas de las empresas que internacional y localmente han apoyado la inclusión y todos los días van creciendo las empresas que se van dando cuenta lo importante que es trabajar con la discapacidad y sobre todo con lo que mencionaba Karen, la diversidad. Algunas de las formas de cómo nosotros apoyamos la diversidad, bueno, pues a través de nuestros pilares. Y es que nosotros trabajamos la inclusión social, inclusión laboral y la concienciación. La inclusión social lo hacemos a través de formar personas que puedan tener una amistad con una persona sin o con discapacidad. Y esto es algo hermoso porque ustedes no se imaginan el sentido de empatía y lo mucho que las personas aprenden de una persona con discapacidad simplemente con tener una amistad. Y a veces creemos, yo tengo un amigo con discapacidad. Eso va muchísimo más allá. Son jóvenes que incluso en sus hogares son excluidos o que no les permiten tener una independencia, y gracias a los programas que nosotros desarrollamos e incluso un círculo de familia que tenemos, permitimos que sean apoyados los padres y que tengan herramientas de cómo fortalecer las habilidades de sus hijos y adquirir también mayor independencia. Ya les hablo un poco de concienciación y de inclusión laboral, que es donde me voy a enfocar un poquito más en el día de hoy. Es que esto no es simplemente un trabajo, y esto es algo que yo le hago mucho hincapié a las empresas. Cuando le damos un empleo a una persona con discapacidad, le estamos dando una oportunidad de independencia, y además de esto le estamos dando un seguro de vida. Le vamos a dar que la persona mejore su calidad de vida porque incluso pueda aportar en su hogar, y le seguimos permitiendo a esa persona que se sienta incluso financieramente independiente. Cuando hablamos de inclusión laboral, más que todo nos estamos refiriendo a esas oportunidades de independencia para personas con discapacidad en sentido general, pero también nosotros nos enfocamos en que es muy importante para competir con el mercado laboral de que estas personas tienen que estar capacitadas y darles oportunidad en el mundo laboral. Aquí les quiero dar un poquito de contexto, lo cual es súper importante, de la realidad que vive la República Dominicana. Tenemos una ley que es la 05-13, donde busca obviamente la igualdad de derechos y oportunidades en todas las personas con discapacidad en la sociedad.
pero también hablar un poco de cuál es el contexto en el que vive la República Dominicana. Y es que actualmente existen 1.2 millones de personas según el último censo de la República Dominicana. Y para mí esto no es tan impactante de que aproximadamente el 12.3% de la población dominicana tiene una discapacidad. Aquí es donde están las estadísticas y por eso yo amo tanto las estadísticas, porque nos permiten identificar cuáles son nuestras problemáticas y qué debemos de hacer para mejorarlo. Y es que de ese 1.2 millones de personas, el 61.1% está económicamente inactiva. Y si esto no les llama la atención, para mí me resulta súper sorprendente que el 71.8% son mujeres. O sea que estamos viendo que en la población con discapacidad existe una doble condición de, vamos a decir así, de exclusión, donde las mujeres están teniendo, y que Karen mencionaba que no íbamos a entrar en el tema de género, pero miren cómo aquí lo estamos viendo, de cómo hay una desigualdad entre hombres y mujeres, y también de que existe una población que no está siendo insertada en el mercado laboral. Por eso les mencionaba de que todos tenemos en nuestras manos herramientas para hacer que esto cambie. Y si no fuera poco, esa tasa de participación y de ocupación de la población con discapacidad en el mercado laboral es 2.4 veces mayor que una población general que no tenga una discapacidad y que no tiene un empleo. Entonces, aquí en la República Dominicana existen dos organismos que tienen la responsabilidad de permitir que se cumplan con las cuotas laborales que ha adquirido la República Dominicana, que son 5% en el sector público y 2% en el sector privado cuando tienen más de 25 empleados, de participación laboral de personas con discapacidad. Otro desafío es que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Administración Pública realmente no están fiscalizando esto. ¿Y cómo vamos a saber que ciertamente estamos cumpliendo una cuota o qué debemos de hacer para que esto cambie si no existe una fiscalización? Esos son algunos de los desafíos que incluso la población en general con discapacidad se está enfrentando. Algunas de las cosas que hacemos en Best Buddies es llevar a cabo, y hablaba un tema de empatía, y es hacer charlas y talleres cuando hablaba de concienciación. Y nosotros, una de las cualidades que tenemos es que cuando vamos a hablar de una condición de autismo o de síndrome de Down, no va Maureen como directora ejecutiva, no va una psicóloga a hablarte de este tema, sino que va directamente una persona con la condición a hablarte de sus características, lo cual permite que tú generes mayor empatía con la persona y entiendas mejor la discapacidad, o incluso puedas hacerle preguntas que yo tal vez no podría responder por no tener la discapacidad. También una forma en la que las empresas pueden tener esa oportunidad de tener jóvenes con discapacidad en sus empresas, si aún no se sienten preparados, es a través de programas de decanes como los que nosotros ofrecemos, donde son oportunidades cortas, pero que le ofrecen experiencia, tanto en el mercado laboral como una experiencia laboral a ese joven que nunca ha tenido tal vez un empleo. Ya cuando hablamos de colocación laboral, es ese proceso en el cual existen ofertas de trabajo y que existe una demanda de empleo por parte de la empresa, donde queremos permitir que una persona con discapacidad pueda insertarse. Debe de haber un proceso de asesoría y consultoría en materia de discapacidad y empleo. Esto es sumamente importante porque una empresa, y es uno de los desafíos que voy a compartir más adelante, una empresa que no tenga información sobre discapacidad puede llevar a cabo una discriminación y no estaría haciendo una inclusión laboral, sino simplemente una inserción laboral. En el caso de algunas de las opciones que nosotros trabajamos en Best Buddies para poder garantizar de que se pueda dar una inclusión laboral en una empresa, es entender cuáles son las necesidades de esa empresa. Tenemos varias ideas que son integración, que simplemente se le pueda conocer de cuál es esa persona, cómo funciona el mercado laboral y que ese colaborador pueda introducirse. Pero luego vamos desarrollando otros planes, los cuales proveen esa asesoría, ese seguimiento, tal vez más personalizado, e incluso de cómo deben de manejar situaciones con personas con discapacidad. Ya que yo soy de las que pienso que no es un tema de inclusión, más sí, yo no pienso que es un tema de integración, más sí inclusión. Yo quisiera confirmar, Bianca, cuántos minutos me quedan, porque tengo un video con el cual quiero cerrar, y es un poquito largo, pero al menos lo cortamos aunque sea un momento. No, yo creo que todos queremos ver ese video.
Dale para allá. Ok, pues déjenme confirmar que estoy compartiendo el sonido y aquí les presento un ejemplo de cómo funciona la inclusión laboral. Este video es de Colombia, que es uno de los referentes de inclusión laboral en la región, y ver cómo crea un ambiente de beneficio para la empresa, para el colaborador con discapacidad e incluso para su familia. Una preparadora que tuve antes me dijo: Mari, te tengo una noticia. Y dije: ¿cuál? Me dijo: quedaste seleccionada para entrar a Claro. Y yo, Me toca levantarme a las 4 para poderme bañar. Me visto, me arreglo, me desayuno. La primera vez me tocó la entrevista. Me quedé muda porque no pensé que iba a encontrarme con harta gente. Nos ganamos la vacante la compañera Marilu y Leverson Palacio. Los compañeros han dicho: Leverson, tú tienes un chi que de pronto en algún momento nos hace sentir bien. Me levanto sobre las 6:30 de la mañana, me baño y desde ahí pues arranco a trabajar. Yo nunca me imaginé que de pronto me podrían brindar una oportunidad en la vida de trabajar en Claro. Pues son chicos absolutamente maravillosos que gracias a una oportunidad de encontrar un empleo, pues hoy en día tienen un proyecto de vida, tienen metas y sueños a realizar. Pasar como consultor en algún momento donde yo sea el que le diga al cliente: usted necesita esto, no necesita lo de acá. O sea, seguir ahorrando para poder sacar mi apartamento propio. No es solamente ayudar a una joven con discapacidad, a una persona con discapacidad, es aprender a ser mejor ser humano. Es una clase de discapacidad que no aprendemos el ritmo de las otras personas, ¿sí? Pues es un orgullo tenerla acá, él es una explosión de energía. Desde que él llega, invade de su alegría, se nota su felicidad de estar trabajando en esa compañía. Ella nos da una fuerza increíble porque todos los días uno la ve con esa misma energía. Es súper constante. Desde que entra a esta oficina hasta que se va, siempre está con una sonrisa espectacular. Mariluz me transmite alegría, ella siempre se está sonriendo, es de una inocencia absolutamente maravillosa, es dulce. Y se muere con las oportunidades. Muchos me han dicho que sí, que yo tengo muchas habilidades buenas, y que puedo seguir adelante, que yo soy muy inteligente y, como te repito, ellos han dicho que yo puedo avanzar mucho más, seguir subiendo escalones. A Leverson no lo para nadie, él tiene tantos sueños, tiene tantos proyectos. Mis sueños en Colombia son montar mi propia escuela de baile. En algún momento lo voy a lograr, porque yo sé que lo voy a lograr, ¿sí? Mis sueños son de que todo el mundo vea a Leverson como el parcero, el amigo. Es algo lindo para mí. Siente que Claro me le está brindando un apoyo muy grande, porque cada día le hacen olvidar la discapacidad que él tiene. Al contrario, se la supera. Hay inclusión real, dar la oportunidad a cada joven con discapacidad y ser parte de la familia de una empresa, como son los dos jóvenes que entraron a Claro, es realmente una empresa incluyente, y Claro pues es un ejemplo de esto. Siento que actualmente le están ofreciendo lo que realmente debe tener un trabajador. Le ofrecen trabajo con sus prestaciones, su seguridad y todo. Desde que Mari trabaja en Claro, pues ella ha estado más optimista, más sonriente, pues se le ven más ánimos y todo. Me siento feliz que la empresa me recibió con todo su cariño y todo su amor. Y yo estoy en mi segundo hogar. Bueno, en Claro yo me encuentro con una estructura humana. Nunca me había encontrado con esta persona de este corazón tan, ¿cómo te digo?, tan bueno y tan humilde, sí, porque siempre están a la expectativa de lo que tú necesites.
Más que una oportunidad de trabajo para Mariluz y para Leverson, es una oportunidad para que todos en Claro aprendamos de lo que hace la superación y el esfuerzo que ellos hacen. Con dedicación, carisma y buena actitud se pueden romper las barreras. No te olvides, ven a Claro. ¿Te lo dice quién? Leverson Palacio, eso es lo que hay. Ustedes entenderán por qué es mi video favorito. Realmente me encanta y ya para cerrarles, ya ven lo importante que es cuando logramos inclusión. Yo soy de las que pienso que incluir a una persona con discapacidad no es simplemente un acto de caridad, va muchísimo más allá. Entonces, sí les quiero dejar de recomendación que aunque ahora mismo no estemos validando el tema de las cuotas, que ustedes sí conocen a una persona con discapacidad, le motiven a adquirir su certificación de discapacidad para que al momento de que estemos trabajando por el sistema laboral de República Dominicana, podamos corroborar que ciertamente cuántas personas con discapacidad tenemos y también cuántos están en cada empresa y que las empresas pueden demostrar esto. Esto es sumamente importante. Quiero cerrar con una frase que Iván está aquí y que me dejó en una de las actividades que realizamos con Best Buddies antes de la pandemia, donde ella decía esto: vamos a promover juntos una cultura de inclusión laboral, no solamente personas con discapacidad, claro que yo voy a abogar por personas con discapacidad, pero también que podamos promover esa diversidad en cada una de nuestras empresas. Así que gracias por el espacio. Wow, Maureen, muchísimas gracias. Estoy todavía como medio speechless por ese video. Yo sabía que teníamos que verlo. Tú sabes, es muy lindo ver ese tipo de iniciativas y de conocerlas, porque así como dijo Karen, como dices tú, yo siempre entiendo que knowledge is power. O sea, el que desconoce le va a tener miedo a muchas cosas, ¿sí? Y fue muy interesante ver durante un congreso de felicidad laboral, incluso que hizo mi hermana, colaboradores que tenían algún tipo de discapacidad y ser expuesta a eso me hizo entender como que, oye, al final del día somos todos seres humanos, todos tenemos el derecho a la felicidad y a veces, o en su mayoría, en su gran parte, la felicidad, Iván hasta me puede interrumpir, va de la mano con tener un propósito y darle un propósito a esas personas que quizás están excluidas del ambiente laboral, los ayuda a tener hasta una vida más larga. Pero muchísimas gracias, Maureen, y gracias por presentar también el CONADIS o parte de lo que hace el CONADIS, porque eso de la certificación de discapacidad, imagínate, ni yo sabía que eso existía. Y es parte del sistema de aquí de República Dominicana. Por eso digo, y como dijo Karen también, o sea, hay que ser más vocal, hay que buscar ayuda. Yo sabía que yo tenía que dar la materia de diversidad e inclusión y yo dije, yo no soy la especialista aquí, déjame yo traer especialistas que hablen de esto para que los chicos se vayan con una información, tú sabes, nutrida, no yo hablando de lo poco que sé. Pero muchísimas gracias y pues si tienen alguna pregunta para Maureen, recuerden anotarla y después levantar su manito. Ahora tenemos a Michelle Bryan. Michelle, are you there? Hello, how are you? Hi, Michelle, welcome. Thank you. I will, great presentations, but mine will be all in English. I understood perfect. everything. You have the floor. My name is Michelle Bryan. I'm actually a serial entrepreneur. I've had many companies and for the past 10 years. So did prior to that work in the corporate America world. So kind of give you a little bit of the background story. I started in staffing, HR, and payroll. At that time, many, many years ago, it was placing attorneys. So we were it was a very small office. And also within the corporate America world, a lot of it was more dominating in the sense of male
in moving up in the ladder. So I started at the age of 15 working and moved up rather quickly within the corporate ladder. About 10 years ago, I decided to open up my own company and go into staffing, HR, and payroll. 5 years ago, I decided to go into the construction industry, which again, very different. But within my company, decided to do a lot of the diversity. So a lot of what we do within our organizations and what I have done within my companies. To give an example, we don't have titles. So these titles, what we have shown is that it does empower our employees to be able to speak their mind, give ideas, help us be, get to the actual goal. So my door doesn't say president, owner. Sometimes I'm the administrative assistant to anyone, anyone that is possibly in that job description will be able to have a seat at the table, to be able to give ideas to make us hit our actual goal. We do have an open door policy as well. So again, having that, you're able to speak as far as, give your opinion and help us get to that main goal. In our interview process, we do it a little bit different. And in the sense of, yes, we make sure that your credentials and everything match for what the particular job that you're applying for. However, we do go through a second and third panel of interviewing, really understanding what are your true core values and what are you looking for and what we have expectations in that. So you may be able to have a certain skill set, which does, take place within our workforce, because we do have to have our marketing team, our tech team, for the things that either you have education in. However, we want to make sure that we are all going for the same purpose and same vision. And obviously that doesn't exclude anyone, and you can have any type of walks of life and diversity with that as well. Our team just consists of millennials all the way to actual post-retirement employees as well. So believe it or not, one of the companies, and I've been in Miami for going on about 11 years, but in transition into Texas as well. To give you an example, my mother recently retired and now has joined one of my organizations and has brought a lot of things that she had of 20-something years to our organization that could actually be able to help. So very, very diverse. We've been very successful in all companies to be able to do that, so that everyone does have a voice, feels empowered. And again, that's kind of how we manage our diversity within our organization as well. So that's about it. Karen, thank you. That's very interesting because, you mentioned your mother and that she recently retired but joined your workforce. And we tend to underestimate the older generations because they're physically older, but they have so much knowledge. And sometimes even when I'm seeking for knowledge that I know that not many people will have, I may speak to my grandfather just because I know that he may have the answer, or with my grandmother because maybe she will have the answer. But it's it is to say that after a certain age, or because you have a certain age, it doesn't mean that you cannot still, be a productive entity within a society, right? So thank you so much for that intervention. That was interesting to see how you don't have any titles in your in your organization. I have a few follow-up questions about that just to get a real life example, but I am going to open the floor for students and other teachers to pose their questions. Chicos, ya este es el momento de las preguntas. Si tienen alguna pregunta, por favor, levanten la mano y a quién se quieren dirigir, y empezamos esta interacción. Levantar la manito o ponerlo en el chat si tienen un poquito de vergüenza. Oh, me levantaron la mano. Vamos a ver. Larisa, profe Larisa, sí. Agradecer a todos los panelistas porque de verdad que ha sido sumamente interesante esta conversación, pero mi pregunta precisamente es para Michelle. No sé si Michelle entiende español. Mi español Yo le puedo traducir, no se preocupe.
porque yo entiendo, mi conversación está muy fuera de práctica. La pregunta es precisamente cómo se organizan en términos de estructura para que tanto la mezcla multigeneracional funcione, o sea, quiénes son, cómo está compuesto el liderazgo y el tema de los títulos, al final, cómo se le da el sentido de límite del puesto a lo que hacen. No hay problema, déjame. Michelle, Professor Larissa has a question for you. She wants to know, how do you organize your internal structure in order for the generational mix to work within the organization, as well as the situation of having no titles? How do you know where your position ends or where the position of someone else begins? Good question. So as I mentioned, there is obviously responsibilities and job titles that, or not job titles, but responsibilities everyone will have. The fact that I've been over 18 years in recruiting and staffing, I really, when we go through the interview process, it is quite a few interviews, as I mentioned, because it's a little bit more of the thorough and offer your strengths and what you can bring to the table. We do have some individuals that are not very great at tech savvy, which we obviously want to have things in place and implementation. So sometimes we have a partner system that they would be able to assist with to be able to help on that. However, they may be good in the sales field and so forth. And so really just honing in on that. Again, we do have certain responsibilities that and skill sets that each individual has and strengths that can bring to the table. But in regards to a new idea, we come up with what's our goal and what are we trying in our initiative for that particular project or however, and anyone can give those ideas. We also have that sometimes within certain projects, depending on which company we're working with, you can have different responsibilities. I'll give an example. My construction company, a lot of it is for working with large investors that we do fix and flips for them. And there's so many different processes and that are within that. There are some individuals that would like to learn more, engage more. So either they're going to be peer buddy and mentoring with them within the organization to learn that. And I've had some that have come in as a receptionist or administrative assistant. And then we found out, uncovering that sales is better for them or marketing and PR is better for them. So they're able to really go within the organization. Our team is not that big, but we do have the certain departments. And then also we do a lot of the mentorship program with Apprentice Worldwide. So even though you are at a recruiter level or not a management level, you can still engage in assisting and helping with those particular individuals as well. Bianca, if I can just add one thing, because that's a subject that was very near and dear, because we hire a couple of in the age of 20 plus years students, not students, out of college. And we have in my organization, we have a lot of SMEs, as I call it, subject matter experts, that they have been here for 30 plus or 20 plus years. So one way we bridge the gap in terms of generational is training, seminars, and also reverse mentoring. In order for both sides of the equation understand each other, they need to understand what each of them bring to the table. So certainly skill sets that each of the generation bring is important to the success and the ultimate outcome and the results that they're trying to achieve. I just want to add that. Thank you, Karen. Larissa, profe Larissa, ¿usted iba a mencionar algo? No, eso mismo que acaba de mencionar Karen, cómo integrar, cómo se integra la multigeneración y cómo funciona el liderazgo. Si los puestos de liderazgo entonces quedan en una generación u otra, pero ya con lo que Karen explica de cómo incorporar la experiencia en términos de entrenamiento, en términos de mentoría, de acompañamiento, pues lo había leído,
pero no había tenido la oportunidad de compartir con personas que lo estén llevando en la práctica. Así que muchas gracias. Y quiero decir que el reverse mentoring no solo es a nivel gerencial. Por ejemplo, yo tengo alguien, mi mentor es una persona que acaba de entrar a la compañía y que está en su 25 years old. El presidente de la compañía también tiene un reverse mentoring, que es una persona, una joven que tiene 28 years and is his mentor, and that's why we call it mentoría reversiva, para que ellos también entiendan both sides of the equation. Es interesantísimo. Very, very interesting. And I believe that you wanted to participate. Bueno, yo tengo 250 reverse mentors que me enseñan desde TikTok a no tomar las cosas tan en serio a veces, que eso es lo interesante. Yo quiero hacer un comentario sobre algo que a lo mejor nosotros tomamos desapercibido, y es que cuando nosotros evaluamos a las personas, hay un tema que se nos olvida muchas veces, y es evaluar el corazón de esas personas. Si ustedes ven, yo tengo una foto de Flaming June, que es una obra del Museo de Arte de Ponce, en Puerto Rico, pero es un tema que me hace acordar a mi mamá, y yo siempre guardo la foto de mi mamá. Mi mamá era la presidenta del Better Business Bureau. Yo me crié con mi mamá. Mis papás se divorciaron, yo tenía 6 años. Y siempre ella me decía que hay que tratar a todo el mundo porque todos tienen corazón, ¿no? Entonces, yo me tengo que acordar todos los días, por eso pongo la foto ahí, de dónde vine yo, ¿no? Y dónde estoy ahora es dándole la oportunidad a las personas que quizás no la tienen, ¿no? El tema de inclusión es muy importante. Les comento, no hay casualidades en la vida. Karen trabajó conmigo, ¿no? Y yo la vi a ella empezar, ¿no? En su trabajo. Ella era una de nuestras analistas del equipo, y ahora soy muy orgulloso de mi compañera Karen y lo que ella ha logrado en un país que no es el de ella, ¿no? Y siendo mujer, donde se le hace muy difícil, pero lo interesante que ella dijo es no perder en perspectiva y darle la oportunidad a la gente. Y a veces lo más difícil es darle oportunidad a la gente que no es como uno, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y eso a mí me enseñó mucho el tema de Apprentice Worldwide cuando yo tuve a una persona de Nigeria, que ahora es una de las mentoras, que yo específicamente cuando yo me hice amigo de ella, Olufunke, que es una de las líderes del equipo, dije, ¿sabes qué? Yo quiero empezar el equipo en África. ¿Y por qué? Porque la gente en África no tiene las oportunidades que tenemos nosotros. Eso no quiere decir que yo voy a dejar de permitir que gente de América Latina comparte. Pero ¿sabes qué? Yo quiero darle la oportunidad y quiero conocer el corazón de las personas que están ahí. Y esto no es una obra de caridad. No estamos hablando de niños pobres, ¿no? Estos son gente universitaria, líderes. Mira, Ibrahima, que está en el grupo, que he's part of our team. He's just joining our team. Ibrahima is from Mali. It's actually from Ghana. But he is a student of robotics. And he is a serial entrepreneur, just like Michelle. So I am learning every single day by opening my heart to other people. I am learning every day that we have to give people opportunities and remember where we come from. So in positions of power, the more you rise, right, the more important it is to bring people with you, no matter, where you're at. Gracias, Hernán. Mira, Laura tiene una pregunta para Maureen, y la pregunta es que ¿cuál ha sido el mayor reto que consideras has enfrentado en Best Buddies con relación al proceso de inclusión en una empresa? Dígase, ¿ha ocurrido alguna vez que una empresa no entiende todo ese proceso, que la inclusión es mucho más que una inserción de una persona con alguna discapacidad, y cómo se ha procedido en este caso? Yo creo que la situación más difícil me pasó con una empresa que ellos querían exclusivamente a una persona con síndrome de Down, más no una persona con autismo. Para ilustrarles un poco,
La discapacidad intelectual puede ser síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral o cualquier otra condición no diagnosticada que afecte el sentido cognitivo. Cuando a mí me dicen una persona con síndrome de Down, yo sé por qué ellos me están diciendo, porque ellos quieren que visualmente la persona que llegue a su empresa sepa que ellos incluyeron laboralmente a una persona con discapacidad. ¿Y por qué a nosotros nos llamó tanto la atención? Porque en ese momento, o sea, quienes teníamos disponibles eran jóvenes con autismo. Teníamos jóvenes con síndrome de Down, pero quienes estaban preparados y calificados para el puesto eran jóvenes con autismo. Y eso me daba a entender dos cosas. Una, realmente ellos saben que ellos quieren hacer inclusión laboral. Ellos han entendido lo que es el concepto de inclusión laboral o simplemente quieren mostrarse como una empresa inclusiva, pero no les importa nada de lo que tiene que ver con vamos a decir así, si hay que hacer algún tipo de adaptación a esa persona con discapacidad. Ellos simplemente estaban buscando un empleado. Entonces, yo creo que esa fue una de las experiencias más difíciles que yo hemos enfrentado. Nosotros simplemente, para serles honestos, decidimos no trabajar con la empresa. ¿Por qué? Porque al final nosotros tenemos muy claro el concepto de inclusión y estamos muy claros de que nosotros no estamos buscando que una empresa utilice a uno de nuestros jóvenes como una especie de show off. No quiero decir que esa empresa quería hacer eso, pero cuál era, o sea, la insistencia que tenía de tener solamente una persona con síndrome de Down, que es una discapacidad visiblemente ¿verdad?, de identificar. Entonces, eso dejaba mucho que decir. Y al final, ¿qué nosotros procedimos? No trabajar con esa empresa. Siempre intentamos hablar con las empresas porque yo creo que algo que nos diferencia de otras colocaciones laborales es que nosotros valoramos muchísimo esa parte de sensibilización. Y si la empresa no está sensibilizada, no entiende los conceptos de inclusión laboral, no entiende incluso el vocabulario correcto, sabemos que nuestro joven va a estar expuesto a un ambiente de discriminación. Siempre hacemos, ¿verdad?, la salvedad. Miren, si ustedes no quieren este proceso, podemos ayudar porque al final queremos que se cumplan las cuotas, pero nosotros queremos que se cumplan las cuotas de la manera correcta. Yo creo que con eso respondo la pregunta. Gracias, Maureen. Sí, Laura está contenta con esa respuesta. ¿Y alguien más tiene alguna otra pregunta? Nosotros somos del área de recursos humanos. O sea, mis estudiantes están ya en la fase final de su carrera de psicología organizacional. Entonces, van a tener muchos retos con respecto a este tema. Entonces, me gustaría que los panelistas nos recomienden cuál sería esa acción o ese enfoque que nosotros como líderes del área pudiéramos tener para que este tema, en donde nos toque trabajarlo, pues logre avances. Puedo tomar esa. Una de las cosas que, gracias por la pregunta, una de las cosas que como organización y como una persona diversa e inclusive que me siento, yo lo que le he pedido, por ejemplo, a mi gente de recursos humanos es que estén open. Eso, cuando ellos están reclutando para una posición, yo quiero que ellos me muestren una diversidad de candidatos. Eso de que todos van a ser Caucasian o todos van a ser africanos, no. Yo estoy segura de que si ellos ponen esfuerzo, siempre va a haber un pool de diverse candidates. Entonces, desde un punto de vista de recursos humanos, ciertamente esa mentalidad de diversidad e inclusión debe estar allí cuando ellos estén trabajando en el área de a quienes estoy trayendo para alguna posición. Y como decía Maureen, estamos claros qué significa diversidad e inclusión y para eso va un poquito más como HR person. Yo espero, y lo hacemos en nuestra compañía, es que haya mucho training. ¿Por qué? Porque hay un conscious biases y en conscious biases a veces sin querer, como le llaman,
nos damos cuenta de que no estamos siendo diversos como creemos que estamos. Entonces, ¿cómo rompemos esas barreras? Es un constant training to our employees so they acknowledge and they are aware of potential areas that are not as diverse as they were expecting or they are thinking to be. Porque como seres humanos a veces caemos en errores, pero el constante entrenamiento, curso y viniendo desde el número uno de la organización, que es el CEO o el presidente, y tener charlas abiertamente sobre eso. Ya olvidémonos del tabú. Cada quien debe tener debe tener conversaciones abiertas y sobre todo en estos tiempos después de pandemia. También ahora estamos con el tema del mental health. Nosotros tenemos que estar conscientes de que como ser humano pasamos por muchos impactos durante esta pandemia. Entonces también tenemos que ser tolerables para eso. Gracias, Karen. Sí. Muchísimas gracias. Ivana, te veo con la manito levantada. Ahí a mí me encantaría comentar un poquito sobre mi experiencia desde el mundo de recursos humanos y trabajando quizá con la intención de promover inclusión, pero con el objetivo del negocio de que tenemos que ser rentables, tenemos que dar resultados, y lo que es el negocio que dice, a mí no me haga perder mi tiempo, a mí no me ponga a dar vueltas, o sea, yo no puedo meter una gente aquí, que ese miedo, que yo creo que lo primero que tenemos que abordar, el miedo de los líderes, de los dueños de negocio, de darle primero un espacio a una persona, quizá en la mente de ellos con una salud delicada, o sea, ¿cómo yo me aseguro que esta persona que yo estoy entrando no va a resultar ser una responsabilidad que yo no voy a saber cómo manejar? Ahí, por ejemplo, instituciones como Best Buddies brindan un acompañamiento que te dice, estas son las necesidades emocionales, estas son las necesidades estructurales, estas son las necesidades de instrucción, de seguimiento, estos son los diferentes riesgos de comportamiento o de conducta. Segundo, porque siendo, vamos a decir que quizá sensible, yo quiero pensar que el primer miedo es la salud y la seguridad de esa persona que entra, y el segundo, la salud y la seguridad de mis colaboradores. En ese sentido, sí es importante crear lo que dice Karen, esa educación y esa concientización, porque a veces sencillamente a nosotros nos da miedo interactuar. O sea, cómo yo me manejo, o sea, cómo yo me cuido, lo cuido. Y por ejemplo, como Bianca decía ahorita, hace 3 años, por primera vez en el Congreso de Felicidad y Bienestar Laboral, tuvimos toda una parte del staff, personas con capacidades especiales, y yo, vamos a decirlo, como organizadora del evento, que le cobré a las empresas, ni me acuerdo, un dinero para ir, y que estoy delegando toda la confianza en este equipo, que yo no sabía qué iba a pasar ahí. O sea, yo no sabía, porque yo decía, bueno, si esta gente hace un desastre, tú sabes, entonces como al final incentivar eso que dice Karen, la educación, y segundo, permitirlos atreverse, o sea, a partir de ahí, viendo cómo ellos se cogieron su trabajo a pecho, cómo ellos hicieron su trabajo con responsabilidad, con tanto amor y con tanta gratitud, hasta las otras personas, no solamente los participantes, hasta los otros voluntarios, tuvieron una perspectiva diferente de su trabajo, del evento, hasta de la vida. Entonces yo creo que como representantes de recursos humanos, como promotores del desarrollo de talento, como vamos a decir partners de negocios, de los dueños de negocios, es importante hacer sentir confianza, seguridad y como que tener claro cuál es el objetivo y la intención para todas las partes. Eso era lo que quería como compartir. Gracias, Ivana, trayendo esa experiencia en recursos humanos. Y sí, tienes razón. O sea, yo quedé por eso mencioné ese ejemplo, porque quedé muy impactada, porque, cónchale, ¿cómo lo digo? O sea, a veces uno dice, bueno, para tener un buen bizcocho, uno tiene que romper varios huevos. No, para tener un buen bizcocho, tú necesitas azúcar, tú necesitas huevo, tú necesitas harina y tú necesitas leche, tú necesitas una diversidad de ingredientes para hacer el mejor bizcocho, y ver esa diversidad y esa inclusión en un evento tan crítico, me sorprendió lo bueno que salió, pero es así como tú dices, porque hay un sistema de apoyo y hay una red de conocimiento que estaba apoyando a que eso fuese exitoso, ¿verdad? Maureen, te veo con la mano levantada.
Sí, yo, o sea, además totalmente de acuerdo con lo que mencionaban, que es dejarse guiar. Yo creo que yo haría 3 comentarios en particular. La primera sería que a todos los que están aquí, que van a tener una posición en recursos humanos, es como les digo, el tema de que puedan adquirir el certificado, motiven a sus empleados a tener el certificado. Es más, ustedes como organizaciones tal vez privadas pueden hablar con el CONADIS y promover una jornada de certificación de sus colaboradores con discapacidad, porque tal vez estamos viendo simplemente que ahora mismo no nos están fiscalizando, pero yo lo veo incluso como una forma de apoyo a las estadísticas de discapacidad que tenemos desde el 2010 y desde el 2013. Entonces, nosotros necesitamos que estamos de este lado, queriendo crear nuevas políticas, nuevos apoyos, que no tenemos estadísticas. Es muy difícil empezar por una data que está súper obsoleta. Entonces, simplemente con eso de motivar con la certificación de discapacidad, es uno de los puntos que diría. Algo importante, el hecho de que una persona tenga discapacidad no significa que no merita llevar un proceso orgánico igual al que ustedes llevan a cabo en sus instituciones. Por ejemplo, el hecho de que una persona tenga, no sé, discapacidad intelectual, que usted no le vaya a poner una prueba psicométrica. No. Usted debe de hacer ese proceso, usted debe de llevarlo a entrevista, hacer todo lo demás, porque entonces usted está dándole un privilegio versus a otra persona. Y no significa que esa persona no pueda llevar a cabo la prueba psicométrica, que tal vez tenga un resultado diferente por el tipo de condición que tenga, es cierto, pero no significa que no la pueda hacer. Y finalmente, una recomendación que incluso hemos conversado desde Best Buddies con Ivana sobre este tema, es incluso evitar la discriminación en los procesos laborales. Esas preguntas ustedes tienen en sus manos. Y yo considero que todos somos líderes, que podemos promover nuevas políticas en nuestras empresas. Esas preguntas de cuál es tu religión, tú estás embarazada, cosas como, no sé, ustedes han escuchado más que yo, como que cuál es la necesidad, cuál es bueno, el tema de expectativa salarial, eso se maneja, ¿verdad? Pero incluso preguntas de ese tipo, nosotros tenemos en nuestras manos y podemos promover. Miren, yo sé lo difícil que es hacer a que a un jefe, a un líder, uno le pueda cambiar el librito que tiene todos los años, pero no es imposible. Ustedes tienen en sus manos esa oportunidad de lograr esos cambios. Y qué mejor que llevarse ese crédito personal de que ustedes permitieron que se cambiara ese proceso organizacional en las empresas. Gracias, Maureen. Maureen, mira, la verdad que lo voy a decir en inglés para que Michelle me pueda escuchar. I thank you all for being here today, and I am happy to have started this conversation. In addition to all of this, there are also workshops and como, you know, instructions imparted by these organizations. For example, like I mentioned before, I always question myself. That's something I think that very important that every human being should do. Am I doing the right thing? Am I being, you know, a good person? And in order for me to make my students or help my students understand what I'm trying to talk about when I talk about diversity and inclusion, was to do with Antonella, which is here today. Next week, we're going to do a workshop called Atrévete a ponerte en mi lugar, or, you know, dare to put yourself in my shoes. And it's going to actually give them the experience, the physical experience of people with any type of disability. And this reminded me of what Hernan was talking about opening your heart, etc. One time when I was in university, a man, a fellow student in a wheelchair, was going to enter the cafeteria at the same time that I was. He was trying to be chivalrous toward me. So he was trying to open the door for me. He took his time. I waited patiently. And the person, and I walked through the door, and he strolled behind me. And a girl saw what I did, and she told me, how could you do that to him? It was so, you know, that was wrong. You should have opened the door for him. And I said, no, because I don't see a person in a wheelchair. I see a man.
that is trying to be chivalrous towards a woman. So I let him. I don't take that away from him just because I think that he's struggling more than any other man could, you know? So that is something you need to change your perspective of seeing a person with this disability or that disability. It is still a person, okay? And I think that that is very important. And by questioning my own beliefs, led me toward that. Would I do that to any other man? No. Then why should I forbid him from trying to open the door for me? You know, so questioning yourself and doing that process internally and investigating, gaining more knowledge, talking to specialists. I think that that's a way in which we can innovate here in the Dominican Republic or any other place in the world. I don't know if anyone else has ending remarks or would like to add anything else. With this being said, Hernan, I love you, my friend. I invite everyone to reach out to the people, to the panelists here. They are on LinkedIn. You can find them: Karen Newball, Maureen Tejeda, Michelle Bryan, Hernan Mayor, and to find out more about what type of work they do and to connect with them. Because even if it's just like a little piece of the puzzle, by joining forces and connecting and networking, we are making the puzzle even bigger. Okay, so I thank you all for being here today. And I hope that we can keep, you know, the ball rolling with this conversation. Gracias por todo, Bianca. Gracias a usted, profe. Un placer. Gracias, gracias, gracias a todos. A ti, estuvo muy bueno. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Estoy emocionada, emocionadísima. Te va a gustar, te va a gustar. Prometo. Yo sé que sí. Chao, Bianca.